Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, como tu pueblo, Señor, aquí en este lugar, el templo de la iglesia local, tu iglesia, la IBE. Y te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está con nosotros, obrando, ayudándonos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, y que nos da esa gracia y fortaleza para avanzar mientras estamos aquí en este lugar, hasta que tú vengas por nosotros. Y Padre Celestial, esta tarde queremos poner en tus manos a todas las madres de la iglesia local, la IBE y la iglesia universal, Señor, y también a aquellas madres que todavía no te conocen. Señor, te pedimos por ellas, te rogamos por ellas para que tú puedas obrar de tal manera que ellas puedan venir al conocimiento de tu palabra, de tu nombre, Señor, que ellas puedan ser salvas. Y junto con nosotros poder alabarte y glorificarte, Padre Celestial. Te pedimos que estés con nosotros, que podamos también nosotros estar atentos al mensaje que tienes para tu iglesia esta tarde. Ayúdanos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos estamos dichosos de poder estar aquí en este lugar, la iglesia de nuestro Dios? Y hemos tenido la oportunidad de ver a nuestros niños, ¿verdad? Qué hermoso, la manera como ellos están creciendo, conociendo la palabra del Señor. Es algo, hermanos, que yo creo que a todos nosotros toca nuestros corazones. ¿Amén? Amén. Acuérdense que los niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ellos son el futuro de esta iglesia. Y no solamente la iglesia local, sino la iglesia universal. Así que estemos orando por ellos también. ¿Cuántos nos hemos gozado también con la alabanza? Amén. Así que sigamos orando, intercediendo por ellos para que el Señor continúe guiando sus vidas y que ellos puedan también cada domingo ayudarnos a alabar el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por las madres. Le damos gracias porque ellas son el instrumento que Dios ha preparado para que todos nosotros podamos ver en ella realmente el carácter de nuestro Dios. Amén. Esta tarde vamos a meditar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Y estuve pensando sobre el tema, sobre el título de este tema, de este pequeño mensaje. Y el tema o el título de este mensaje es: Madres, nunca olviden la misión celestial. Y con ese tema o ese título, la idea es que usted, mi hermana, usted, madre, el Señor ha preparado una misión, o usted tiene una misión muy importante. Y esa misión es dada por nuestro Dios a cada una de las madres. Y como sabemos, el Día de las Madres, yo creo que debe ser de todos los días, ¿verdad? Todos los días, cada minuto, cada hora, tenemos que estar siempre recordando, honrando a nuestras madres. Amén. Pero se ha escogido este día, el segundo domingo de mayo, para honrar a las madres, a nuestras madres, en muchos países. Algunos países, algunos hermanos, por ejemplo, en México, ellos han escogido el 10 de mayo, así que ellos ya se nos adelantaron. Pero aquí estamos como iglesia, celebrando, haciendo un día especial para celebrar y honrar a nuestras madres. Ciertamente, mi hermano, hay algo especial, hay un encanto en una madre. Yo digo, hay un don espiritual, hay un don divino que ellas tienen. Como mencioné anteriormente, ellas es el reflejo de la provisión y del carácter de nuestro Dios. Pero por otro lado,
cuando estamos contemplando lo que está sucediendo en nuestra sociedad, podemos decir que sin ninguna duda estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Tiempos en los cuales a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Estamos viviendo tiempos de zozobra, de inmoralidad, de confusión espiritual. Estamos viviendo tiempos en los cuales los valores cristianos no solo se han perdido, sino que también son objeto de burla y de menosprecio. ¿Alguna vez te has encontrado en situaciones como esta? Yo creo que todos nosotros. Estamos viviendo, mi hermano, tiempos en los cuales el gozar de lo presente, de lo pasajero, de lo material, es lo que mueve a las personas. Y el pensar en las cosas de Dios, el pensar en lo eterno, para ellos, para esta sociedad, mi hermano, es una locura, ¿verdad? Es cosa de tontos. Yo estoy más que convencido, mi hermano, que nuestra sociedad necesita de hijos cristianos. De hijos cristianos. Pero ¿sabes qué? Para tener hijos cristianos se necesitan ¿de qué? De madres cristianas, ¿verdad? Y cuando estuve meditando, reflexionando sobre este día y sobre lo que tenía que participar con ustedes, vino a mi mente la vida de Timoteo. ¿Cuántos han leído en la Biblia la vida de Timoteo? ¿Cuántos? Y la primera vez que se nombra a Timoteo en la Biblia lo vemos en Hechos capítulo 16. Y es precisamente durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. No sé si tenemos aquí la diapositiva. En Hechos capítulo 16, la palabra del Señor, los versículos 1 al 3 dice: después llegó Pablo y su equipo, llegó a Derbe y dice, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Esta es la primera vez que se encuentra Timoteo en la Biblia. Hijo de una mujer judía creyente. No solamente era judía, sino creyente, alguien que había recibido, aceptado al Mesías prometido. Y luego viene una palabrita que ustedes ya la conocen, dice, pero. Y esa palabra pero es algo que cambia todo, ¿no? Como diciendo, todo esto bueno cambia para algo difícil. Dice, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, dice, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y la primera parte del versículo 3 termina así: que hizo Pablo que Timoteo, que éste fuese con él. Y mi hermano, es aquí que, impresionado de la fe y del amor genuino para con Dios, que el apóstol Pablo decide llevar a Timoteo como parte de su equipo misionero para el servicio del Evangelio. Algunos estudiosos, algunas personas que investigan la palabra de Dios piensan que Timoteo tendría más o menos 16 a 24 años de edad. O sea, era prácticamente un jovencito, un adolescente. Y desde este momento en adelante se le verá a Timoteo, mi hermano, como el compañero fiel e inseparable del apóstol Pablo. A tal punto que el apóstol Pablo en muchas oportunidades, al referirse de este jovencito, lo va a llamar mi colaborador, mi hijo amado y fiel en el Señor. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol, estas cartas nos hablan de la fe, del amor, del carácter cristiano y de la dedicación que este jovencito tenía para con su Dios. Estas cartas, mis hermanos, nos hablan de todas las dificultades y luchas que este jovencito, Timoteo, tuvo que enfrentar. ¿Sabes por qué? Por amor a Dios, por amor a aquel que lo había llamado al ministerio. Y esto nos habla de su fe. Y esto nos habla de su carácter. Y esto nos habla, mi hermano, de su amor hacia Dios. Y esto nos habla también de su vida transformada por el Evangelio, por el poder del Evangelio de nuestro Señor.
Si nosotros analizamos la vida de este jovencito, Timoteo, sin ninguna duda, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que Timoteo sería considerado como un hijo ejemplar, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran tener un niño como Timoteo, un jovencito como Timoteo? Todos, ¿verdad? Como aquel jovencito que toda madre desearía tener como hijo, amando, sirviendo a Dios, pero no solamente a Dios, sino también al prójimo. Y ese era Timoteo. Muchos de nosotros decimos amar a Dios, pero muchas veces somos indiferentes al prójimo, ¿verdad? Muchas veces somos indiferentes en llevar aún y presentar y compartir el Evangelio, compartir esas maravillas que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas. Y mucho peor todavía, muchos de nosotros no mostramos gratitud a nuestro Padre Celestial. No estamos sirviendo como deberíamos de servirle, muchos de nosotros. Pero la pregunta del $1.000.000 sería la siguiente. Pero ¿cómo es que Timoteo desarrolló ese carácter cristiano y piadoso? ¿Cómo lo desarrolló? Y la palabra de Dios, mi hermano, es la fuente de sabiduría. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Y esto nos va a ayudar o va a ayudar a todas las madres, a animar a poder hacer lo mismo con nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos dice que la vida de este jovencito Timoteo fue el producto, fue la labor de su abuela, Loida, y de su madre, Eunice. Mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a este jovencito. Ya habían pasado muchos años. Ya Timoteo era un pastor. Muchos creen que él estaba pastoreando ya en Éfeso. Y Pablo le dice lo siguiente: doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ese cariño especial, ese amor que tenía Pablo hacia Timoteo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pero el apóstol no solamente queda ahí, sino que en el capítulo 3, versículos 14 al 15, mira lo que dice, refiriéndose a Timoteo. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido. Está hablándole a Timoteo, le está aconsejando. Dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, por supuesto, la vida piadosa de Timoteo fue el resultado del amor y de la dedicación de su abuela Loida y de su madre Eunice. Ellas se encargaron de transmitir a este jovencito esa fe no fingida, esa fe sincera, esa fe sin hipocresía, una fe que no solo es de palabras y de órdenes, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿verdad? Sino una fe que es el reflejo de nuestra conducta, una fe que es el reflejo de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de la manera como nosotros nos relacionamos con las personas, de nuestro carácter. Y es bien interesante aquí, porque hay muchos maestros y hay muchas personas especialistas en la enseñanza de niños. Y ellos concluyen en lo siguiente. Ellos dicen que los niños aprenden mejor por observación. Así que, madres,
Vamos a dedicarnos solamente a las madres esta vez. Madres, escuchen, tu niño te está observando. Y es a través de la observación que tú vas a transmitir esa fe que tú profesas. Es a través de tu conducta, de la manera como tú respondes a diferentes circunstancias, que tu niño va a ser impactado. Amén. Una fe que no solo se encuentra, mi hermano, podríamos decir, en filosofías humanas, sino una fe que se encuentra en las páginas del libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. Mi hermano, en la familia de Timoteo reinaba la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Reinaba la palabra de Dios en acción. Y cuando llegué aquí, me acordé lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol Santiago. Que nosotros no solamente tenemos que ser oidores, estudiosos, sino hacedores, apropiarnos, dejar que la palabra de Dios more y transforme nuestras vidas. Amén. Y aquí nos habla de 3 generaciones. Y fácilmente podemos ver que detrás de Timoteo estaba Eunice. Pero detrás de Eunice estaba ¿quién? Loida, ¿verdad? Es el deseo de mi corazón que aquí, en esta iglesia, la IBE, podamos poner en práctica lo que la palabra del Señor nos está enseñando esta tarde. Los 3 manifiestan una fe, escúcheme bien, no fingida, que ha pasado del uno al otro. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos viviendo nosotros tiempos en los cuales escuchamos personas diciéndonos esto y hablando y diciendo diferentes cosas, pero que su actitud, pero que sus hechos, pero que su conducta, que su comportamiento habla lo opuesto a sus palabras. ¿Sabías qué, mi hermano? Este mundo, esta sociedad está cansada de palabras. Lo que quieren ver las personas precisamente son vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo nos decía que tú y yo somos llamados a hacer cartas abiertas. Amén. Y aunque la fe, mi hermano, no es impartida por los padres, por las madres, porque sabemos a través de la palabra de Dios que la fe procede ¿de quién? De Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios se complace en usar a las madres como esos instrumentos para imprimir su palabra en los corazones de sus hijos desde muy temprana edad. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de la palabra de Dios, de la enseñanza de las madres a los niños, y luego estamos hablando de esa fe no fingida de Timoteo. Y lo hermoso de la palabra de Dios es que es una unidad, es una armonía. ¿Y sabes qué es lo que está pasando aquí? Que mientras enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, la fe de nuestros hijos se va a fortalecer, va a crecer. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, mi hermano, que estemos compartiendo la palabra de Dios con nuestros hijos. Si queremos ver hijos fuertes en su fe, con una fe no fingida, tenemos que estar enseñando la palabra de Dios, pero también viviendo esa palabra. Mi hermano, ni Loida, yo me imagino, ni Eunice se imaginaron que Timoteo sería llamado a un lugar de tanta prominencia en la iglesia del Señor, la primera iglesia, ¿verdad? Y aquí hay algo muy interesante. Yo creo que muchos de nosotros, los padres, madres,
tenemos ciertos planes para con nuestros hijos. Y muy tristemente, en estos tiempos que estamos viviendo, nuestros planes son totalmente opuestos. Estamos pensando siempre en que mi hijo sea médico, que sea abogado, que sea ingeniero, que sea esto, pero no estamos pensando si Dios puede usarlos a ellos también, ¿verdad? Así que es algo muy interesante, mis hermanos, que madres, que estemos siempre enseñando la palabra de Dios en ellos, pero al mismo tiempo dejar que Dios los llame, como lo hizo a Timoteo. Amén. Pero tú dirás, sí, Pastor Julio, todo va bien hasta aquí, ¿verdad? Todo va bien, pero usted no sabe los problemas que yo tengo. Usted no sabe ese esposo que me ha tocado a mí. Usted no sabe las dificultades económicas que tengo. Usted no sabe que me divorcié. Usted no sabe las enfermedades que estoy pasando, las circunstancias. Se hace difícil llevar a cabo esa misión celestial. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios, si nosotros leemos nuevamente esa palabrita pero, prácticamente como dije, todo iba bien, pero, dice, había algo en la vida de Timoteo que potencialmente podría detener la misión del Señor. Dice, pero de padre, ¿qué? Griego. El padre de Timoteo, mi hermano, era un griego. En otras palabras, no era cristiano. Y como tal tenía un concepto totalmente diferente de la vida de Dios, porque ellos eran paganos. Y quizás esa es la razón por qué el papá de Timoteo no se menciona. Solo que diga, no se habla de él, solo se le menciona nada más, como pero, inclusive con ese artículo pero, o ese adverbio pero, como diciendo algo que no estaba ayudando, quizás, o potencialmente no ayudaba a la vida de Timoteo. Por lo tanto, mi hermano, es probable que bajo esta adversidad, su madre Eunice tuviera muchas dificultades también para enseñar la palabra de Dios, para enseñar las Sagradas Escrituras a Timoteo. Quizás podemos imaginarnos esas grandes discusiones que se presentaron, pero ¿sabes qué? Su madre Eunice lo hizo. Y yo estoy más que seguro que lo hizo bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El punto que quiero decir, mi hermano, es lo siguiente, mi hermana. La misión celestial no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Las dificultades tampoco son una excusa. Las dificultades. Y yo sé que hay muchas dificultades en la vida de muchas hermanas aquí. Pero yo quisiera animarte y decirte, las dificultades no son una excusa para no enseñar esa misión celestial que Dios te ha dado. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de esas madres que a pesar de las diferentes dificultades y obstáculos que la vida le presenta, son fieles en llevar a cabo esa misión celestial de instruir y educar a sus hijos bajo el temor de nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios por esas madres que tienen que trabajar para proveer para sus hijos, que no tienen esposo, a las que se encuentran solas, a las que tienen un esposo incrédulo, a las que tienen un esposo difícil, a las que sufren quizás enfermedades físicas, mentales, emocionales, pero ¿sabes qué? Que a través de una vida de fe no fingida han hecho de sus adversidades esa fuente de inspiración para sus hijos. Así que las dificultades, los problemas, las circunstancias, mi hermana, yo te animo, no son un pretexto
no son una excusa para no enseñar esa misión celestial a tus hijos. Y para terminar, yo quisiera compartir con ustedes una poesía. Y a través de esta poesía o este poema, mi hermana, yo quisiera ayudarte, animarte, inspirar, no solamente a las madres, sino también a todos nosotros, los padres y a los hijos. Y este poema más o menos dice así. Cuenta, dice, una antigua leyenda que un niño estaba por nacer, un niño. Y este niño tuvo una conversación con Dios. Y él le dice lo siguiente. Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré allá si soy tan pequeño y tan indefenso? Y Dios le responde, entre muchos ángeles escogí uno para ti. Él te está esperando. Él te va a cuidar. Pero dime, le dice este baby, aquí en el cielo soy feliz, ¿por qué me tienes que enviar allá? Aquí estoy alabándote, sonriendo, y viviendo en paz. Y Dios le dice, tu ángel te cantará y sonreirá todos los días, y tú sentirás su amor y serás, dice, feliz. Pero ¿cómo entenderé lo que la gente me hable si no conozco el idioma de los hombres? Y Dios le responde, tu ángel te dirá las palabras más dulces. Y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y cariño, dice, te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Le responde el baby. Tu ángel te juntará tus manitas y te enseñará a orar, dice. Pero Dios, he oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me va a defender? Tu ángel te defenderá. Aún a costa, dice, de su vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. No, le dice Dios. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mí. Ella te va a enseñar. Aunque sabes que yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, dice, una gran paz reinaba en el cielo. Pero ya se oían voces terrestres. Y el niño presuroso, dice, repetía suavemente, Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. Le pregunta, ¿cómo se llama mi ángel? Y Dios le responde, su nombre no importa. Dice, le llamarás mamá. Quizás te preguntarás, ¿pero será posible aún criar hijos como Timoteo en nuestros días? ¿Será posible? La respuesta es la siguiente, mi hermana. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Recuerda lo siguiente. El Dios de Eunice, el Dios de Loida, es el mismo Dios a quien tú, que todos nosotros servimos. Y las Sagradas Escrituras que ella utilizó para enseñar esa fe no fingida a su hijo es la misma Biblia que tú tienes ahora y que la tenemos en el teléfono. En realidad,
La pregunta que tengo para ti, mi hermana, es la siguiente. ¿Te atreves a hacerla? ¿Te atreves? ¿Te atreves a cumplir con la misión celestial que Dios te ha encargado? La palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Mi hermano Frank nos leyó el Proverbios capítulo 31 y me hizo reflexionar algo que no pensaba hacerlo, pero lo voy a hacer. Ahí dice, alabarla, publicar sus obras de esa mujer, de esa madre. Y yo le quiero dar gracias a Dios por mi madre. Pasamos muchos problemas, muchas dificultades, se podría decir mucha miseria, pero la fe no fingida de mi madre, su confianza en el Señor, obró para que toda su familia podamos llegar al conocimiento de nuestro Dios. Y a través de ella es que yo estoy aquí, predicando, enseñando la palabra de Dios. Siempre les hablo y les hago recordar a la edad de 6 años, en una iglesia, yo todavía lo puedo vivir. Estaba jugando en sus rodillas, estábamos cantando y ella me llevaba con su mano, me llevaba mi dedo. Yo no sabía ni leer, pero ella como que pretendía que yo sabía y me llevaba la letra del cántico. Y eso se quedó en mi mente. Así que Dios me las bendiga, mis hermanas. Animémonos. Que este mensaje, que esta reflexión tenga ese propósito. No es para poner expectativas que nosotros o que ustedes no puedan lograrlo. Se puede. Ese mismo Dios de Eunice y Loida es tu Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.